Sur, pero nací aquí en la Ciudad de México. Yo soy Miss Vicky y en esta ocasión estaremos realizando una lectura de nuestro diplomado Intervención en Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Lectura número 3 de este diplomado, el cual consta de 7 meses y al cual definitivamente, si tú tienes esta sensibilidad de atender este tipo de casos, te recomiendo hacerlo con CIA, Centro Internacional de Afiliados Profesionales. En esta ocasión estaré leyendo para ustedes de la Universidad de Salamanca este ensayo construido por Eva González Ortega, Begoña Ordaz Vaz y Félix López Sánchez en el año 2012. La conducta sexual infantil como indicador de abusos sexuales, los criterios y sesgos de los profesionales. Algunas conductas sexuales infantiles se asocian a experiencias de abuso sexual, pero ninguna de forma inequívoca. Es posible, por ello, que los profesionales apliquen criterios no fundamentados y muestren sesgos personales al detectar y notificar posibles abusos. Para comprobarlo, aplicamos un método experimental de viñetas basado en la encuesta factorial con la que presentamos a 974 profesionales españoles e hispanoamericanos de 6 ramas: psicología, educación, salud, servicios sociales, justicia y fuerzas del orden. Situaciones hipotéticas de conducta sexual prepuberal, variando el sexo, la edad del prepuber y el tipo de conducta. Y pedimos valorar A, si creen que indican abusos, y B, si denunciarían en las instituciones. También medimos factores sociodemográficos y académicos profesionales y actitudinales. Según los análisis, las sospechas de abuso dependen más de factores personales y la intención de notificar de factores situacionales. El principal criterio adoptado es el tipo de conducta realizada, de forma que las muestras de agresividad sexual y conocimiento sexual precoz tienen más probabilidad de sugerir abusos y ser notificadas. La actitud hacia la sexualidad parece generar sesgos, dado que los profesionales más erotofóbicos tienen más probabilidad de tener sospechas. En todo caso, ninguna conducta sexual infantil se interpreta como evidencia de abusos sexuales. Algunos autores han argumentado que las conductas sexuales infantiles pueden ayudar a detectar abusos sexuales, apoyándose en diversas evidencias empíricas. En primer lugar, la mayoría de estudios que han comparado las conductas sexuales de víctimas de abuso sexual con las de muestras normativas o psiquiátricas de niños, niñas no víctimas han podido constatar más problemas de conducta sexual entre los que han sufrido abusos. La revisión de Kendall, Tackett, Williams y Finkelhor en 1993, de hecho, concluye que el aumento de la conducta sexualizada es uno de los efectos más típicos del abuso, siendo frecuente su manifestación en forma de juegos sexuales con muñecos, introducción de objetos en la vagina o el ano, masturbación excesiva, conductas seductoras y conductas o conocimientos sexuales impropios de la edad. Asimismo, las puntuaciones del
Child Sexual Behavior Inventory por Frederick en 1997, instrumento de medida de problemas de conducta sexual infantil, se han asociado positivamente con la posibilidad de haber sufrido abusos sexuales. Otros investigadores, sin embargo, han enfatizado la necesidad de tener prudencia a la hora de utilizar las conductas sexuales infantiles para identificar víctimas de abusos. En primer lugar, estos autores han subrayado que los métodos de medición de problemas de conducta sexual y diagnóstico de abusos sexuales se basan en razonamientos tautológicos, es decir, la presencia de estos problemas constituye un criterio de inclusión en las muestras de víctimas. Otro hecho que han destacado es que los problemas de conducta sexual infantil pueden responder a causas distintas del abuso sexual, dado que a menudo se asocian a situaciones de maltrato físico o emocional, abuso de sustancias por parte de los padres, violencia doméstica, desórdenes de conducta o cuadros depresivos. También han advertido que los estudios detectan un grupo asintomático de víctimas y que cualquier conducta sexual infantil puede estar presente en niños o niñas no abusados o abusadas. Partiendo de estos planteamientos y evidencias, algunos autores han propuesto listados de manifestaciones sexuales infantiles indicativas de abusos sexuales teniendo en cuenta las variaciones comunes que se observan en el tipo y frecuencia de conductas sexuales con la edad. En España, el sistema de notificación de maltrato infantil, dígase el Observatorio de la Infancia, en el 2006, considera que los conocimientos sexuales no adecuados a la edad, las conductas provocativas, los juegos sexuales inusuales para la edad y la masturbación compulsiva o pública son signos de un posible abuso. En Estados Unidos, el National Center of Child Abuse and Neglect, según Thaler, 1993, cita la masturbación excesiva, el conocimiento a la conducta sexual precoz, la agresividad con otros niños, la conducta seductora y la intervención sexual con juguetes o muñecos como posibles indicios antes de los 10 años. Dentro del ámbito profesional, no obstante, se interpretan y aplican estos indicadores sexuales en el sentido propuesto por la literatura. Tienden erróneamente los profesionales a considerar que ciertas conductas infantiles sexuales son pruebas inequívocas de abuso. ¿Qué tipo de conductas sexuales y circunstancias de sexo y edad les lleva a sospechar la existencia de un abuso sexual y a informar de ello a las instituciones? ¿Qué factores personales sesgan sus sospechas y decisiones? Estas cuestiones son relevantes, pues parte de la responsabilidad de la detección y notificación de abusos sexuales recae sobre los profesionales que trabajan con niños y niñas. Si sus opiniones tienden a generar detecciones incorrectas, pueden contribuir a la desistencia de las víctimas en caso de falsos negativos, según López en 1995, o hacer padecer de forma injusta a menores o personas inocentes, en caso de falsos positivos. Hace 2 décadas, algunos investigadores analizaron los criterios que asumen los profesionales en el diagnóstico de casos de abuso sexual y los factores personales y laborales que pueden condicionar sus sospechas. En el estudio de Conte, Sorenson, Fogarty y Rosa, en 1991, los participantes manifestaron que los indicadores sexuales más importantes eran para corroborar una denuncia de abuso sexual. Y en este sentido, son de mayor a menor relevancia el conocimiento sexual impropio de la edad, la conducta precoz o seductora, el juego sexual con muñecos anatómicos, la masturbación excesiva y la obsesión con los genitales. Por su parte, Kendall Tackett y Watson, en 1991, observaron que algunas conductas sexuales fueron consideradas más indicativas de abusos por las mujeres, como conducta provocativa o lenguaje sexualizado, y los policías, curiosidad o evitación ante muñecos anatómicos desnudos.
y que los conocimientos sexuales adultos generaron más sospechas cuando se asociaron a niños o niñas de más corta edad. Finalmente, Davy y Hill comprobaron que un porcentaje relativamente alto de sus participantes afirmó que el conocimiento sexual precoz, dígase el 73%, los comentarios recurrentes sobre sexo, el 63%, y la conducta sexualizada, exhibicionismo o tocamientos sexuales a otros, 56%. La masturbación recurrente, el 30%, son frecuentemente indicativos o pruebas inequívocas de abusos sexuales. A nuestro juicio, estas conclusiones son valiosas pero insuficientes porque los estudios que las respaldan son antiguos y escasos, porque pueden no ser extrapolables a otras poblaciones distintas de la estadounidense o británica. Los estudios previos además han analizado muestras de tamaño reducido de entre 136 y 212 participantes y solo han considerado las características sociodemográficas y profesionales de los participantes como factores que pueden determinar sus opiniones sin atender el peso de otras variables, potencialmente relevantes como las creencias, las actitudes personales. Por otra parte, los instrumentos usados no han permitido manipular sistemáticamente los factores situacionales y con ello aislar y contrastar su efecto sobre las valoraciones. En vista de todo ello, el presente estudio se propone como objetivo general analizar la forma en que los profesionales españoles e hispanoamericanos valoran las conductas sexuales infantiles que la literatura considera indicativas de abusos sexuales. Más específicamente se pretende examinar cuáles son las conductas sexuales infantiles que en mayor medida suscitan la sospecha de un abuso y o la intención de notificar a las instituciones. ¿Cuáles son los factores que determinan más la detección y notificación de posibles abusos? Los situacionales referidos a la conducta sexual valorada y los personales referidos al personal que valora. ¿Y cuáles son los criterios o factores situacionales que se tienen más en cuenta a la hora de detectar y notificar un posible abuso sexual? El tipo de conducta, el sexo del prepuber y su edad. ¿Y cuáles son los factores personales que producen más sesgos? Los sociodemográficos, académico-profesionales o actitudinales. En este estudio solamente leeré las conclusiones y en todo caso algunos datos importantes que me parecieron relevantes. Aquí, donde indica cómo fue que se analizaron los datos, bueno, esta es una estructura que hay que revisar también, que se estaban analizando en este sentido cuestiones que tienen que ver con los prepuber. Aquí indica que es más probable que sospechen de un posible abuso si un prepuber muestra un conocimiento sexual precoz, especialmente si es una niña, curiosamente. En cambio, es menos probable que surjan sospechas si es un prepuber que se masturbaba todos los días, sobre todo si es un niño y tiene más edad. En caso concreto, asimismo, habla sobre lo que manifestaron 974 profesionales, en las cuales se analizaron estas valoraciones en un total de 60 situaciones hipotéticas. Y en esta situación, dentro de los parámetros que ellos nos están compartiendo, dice que es más probable que los profesionales más erotofóbicos interpreten las conductas sexuales planteadas como indicios de abuso. Ahora bien, dentro de esto, también nos están explicando
que los factores explicativos a la notificación, es decir, notificar acerca del abuso sexual, el sexo o la edad del prepúber no tienen un peso significativo, lo cual, a mi parecer, podríamos hacer más estudios para extender esta respuesta, ya que la considero que hoy día habría cambios significativos dado el conocimiento que hoy la sociedad tiene al respecto. También dice que los factores personales tienen un peso destacable. Nos muestran en esta situación, aquí se puede ver, lo que ellos estaban tratando de medir en cuanto a la situación personal de los encuestados. La discusión y las conclusiones de este estudio determinaron que los factores personales de los profesionales tomados en conjunto son los que más predicen sus sospechas ante las conductas sexuales infantiles que la literatura considera indicativas de abusos sexuales. Los factores situacionales, por el contrario, son los que más explican su intención de notificar a las instituciones. También nos indican que lamentablemente los estudios previos de Davey y Hill, hechos en el 95, de Kendall y Tackett y Watson en el 91, no aportan datos sobre la proporción de varianza que explican los factores que analizan y por ello no es posible realizar comparaciones. También nos indican, en este sentido, que tal vez la homogeneidad de las situaciones aquí valoradas y el número reducido de variables manipuladas en ellas han propiciado que la variabilidad personal de los profesionales cobre más relevancia para explicar sus sospechas y que el mayor peso de los factores situacionales en la explicación de la intención de notificar sea, en todo caso, limitado. Los criterios para la detección y la notificación de posibles abusos. En primer lugar, cabe destacar que con independencia de la conducta sexual valorada, la proporción de profesionales que sospecha un abuso parece ser mayoritaria y la proporción que notificaría a las instituciones minoritaria, lo que viene a confirmar la tendencia ya observada por otros autores como Kutcher y Finlayson en el 91. Según nuestros datos, son una proporción mayoritaria y significativamente más elevada de profesionales en España e Hispanoamérica. Considera que la presencia de agresividad en las intenciones sexuales de los prepúberes indica abusos. Y la literatura en consonancia sugiere que este tipo de comportamiento se asocia más que otros, como la masturbación excesiva o la conducta sexual precoz, a experiencias de victimización sexual, especialmente en el caso de los varones, aunque los profesionales de nuestro estudio sospechan más ante la agresividad sexual de las niñas. Conviene recordar en cualquier caso, que las conductas sexuales coercitivas pueden tener diversos orígenes, por lo que no deben ser interpretadas como evidencias de abuso, un error que comete más de un 30% de los participantes. Por otro lado, parece que los profesionales consideran que el conocimiento sexual precoz o impropio de la edad es otro de los indicadores más fiables de abusos sexuales, respaldando de nuevo el criterio de la literatura y confirmando hallazgos anteriores, a diferencia de lo sostenido por Fowler y los participantes del estudio de Kendall y Tackett y Watson en el 91. No obstante, este indicio no parece generar más sospechas cuando se asocia a niños de más corta edad, y sí cuando se observa en niñas, aunque esta variable no tiene en ningún caso un peso destacable. Igualmente llama la atención comprobar
que un porcentaje importante de participantes interpreta este indicio como una prueba inequívoca de abusos, ignorando quizá que los y las niñas pueden adquirir conocimientos detallados sobre el sexo a partir de experiencias no abusivas, con los iguales y los medios de comunicación. Efectivamente, no podemos obviar que hoy en día la sexualidad adulta es un objeto de consumo que está cada vez más presente en la televisión, el internet y otros medios. Además, aún no tenemos pautas claras sobre el conocimiento sexual, que es apropiado o no para la edad. Aquí vamos viendo lo que se consideran las edades del prepuber y lo que se estuvo evaluando en cuanto a esas situaciones y de sospecha de las cuales se estuvieron refiriendo 5 años, 8 años, 11 años, tanto en varones como en mujeres. Finalmente, nuestros resultados indican que 2 manifestaciones sexuales, como son masturbarse todos los días y emplear un lenguaje obsceno al hablar sexo, suscitan menos sospechas y propósitos de notificar respectivamente. De manera consistente, los participantes de estudios anteriores han manifestado en un porcentaje notablemente inferior de casos que la masturbación excesiva o recurrente es un indicador muy fiable o convincente de abusos, por lo que es probable que los profesionales sean conscientes de que esta conducta puede responder a otro tipo de causas, tal como advierte Fowler. Además, determinan la masturbación, que es excesiva o recurrente, puede resultar muy subjetivo, hecho que hemos querido abordar concretando la frecuencia de esta conducta en las viñetas a diario. Aunque ello lamentablemente dificulta la comparación de nuestros hallazgos con los de otros investigadores. Cabe destacar asimismo la frecuencia relativamente alta, hablándose de un 58%, con que los profesionales parecen considerar que la interacción sexual con una muñeca anatómica es frecuentemente indicativa o prueba inequívoca de abusos sexuales. Según la literatura, la utilidad de esta conducta en la detección de víctimas es cuestionable, aunque puede ayudar al estudio de los conocimientos sexuales de los y las niños y niñas y su exposición a actos coitales. Al contrario de lo observado en otros estudios, en cuanto a los sesgos de la detección y notificación de posibles abusos, ningún factor de tipo personal ha demostrado tener un peso destacable sobre la intención de notificar a nuestros participantes, y solo uno se ha mostrado capaz de explicar de forma relevante sus sospechas de abuso. Al parecer, los profesionales más erotofóbicos corren el riesgo de sobreestimar la frecuencia de abusos sexuales y alarmarse en caso ante conductas propias del desarrollo sexual infantil, es decir, cometer falsos positivos. Creemos fundamental que por este motivo que los profesionales reconozcan y manejen sus actitudes hacia la sexualidad, advirtiendo las implicaciones que pueden tener en la detección de abusos y que adopten una postura respetuosa, benevolente y erotofílica hacia las diversas conductas sexuales infantiles. Otro dato que nos preocupa es que menos de la mitad de los profesionales de nuestro estudio tiene formación en materia y sexualidad infantil y abusos sexuales, pese a que muchos han tenido que enfrentarse con casos de abuso sexual en su trabajo. Recomendamos por ello aumentar las posibilidades formativas de los profesionales en sus currículos de grado y posgrado para promover su eficacia e implicación en las labores de detección y notificación. Según nuestros datos, la sospecha de un abuso no suele suscitar la intención de notificar, por lo que es conveniente hacer hincapié en que no
es necesario tener una certeza absoluta, sino que es suficiente tener una sospecha razonable para informar a las instituciones. En resumen, los resultados obtenidos sugieren que la detección y notificación de posibles casos de abuso a partir de indicadores sexuales se ve afectada en parte en el tipo de conducta sexual infantil que tiene lugar y las actitudes personales hacia la sexualidad. Hay que advertir, no obstante, que el poder explicativo de estos factores es bastante pobre, por lo que es aconsejable continuar investigando para averiguar cuáles son los factores que realmente influyen sobre las valoraciones y decisiones. Algunos que podrían explorarse son los motivos y afectos asociados a la conducta sexual infantil, las experiencias sexuales infantiles de los profesionales y sus experiencias de abuso, sus creencias sobre los servicios sociales y jurídicos, su conocimiento de las normas y protocolos de notificación de abusos y su experiencia laboral con casos similares. En este punto cabe destacar otra serie de limitaciones del presente estudio. Una es el número reducido de profesionales de Hispanoamérica que se ha logrado encuestar. En segundo lugar, las técnicas de muestreo utilizadas pueden haber sesgado la muestra respecto a variables relevantes para este estudio, como la experiencia laboral con abusos sexuales o la formación de esta materia, y reducir la representatividad. Por otro lado, el gran tamaño de la muestra puede haber aumentado la significación de los resultados, aunque se han aplicado criterios restrictivos ante esta posibilidad. Finalmente, cabe señalar que las valoraciones expresadas por los participantes ante estas viñetas pueden no reflejar su verdadera forma de pensar y actuar en la vida real. En conclusión, los profesionales parecen coincidir con la literatura en considerar que algunas conductas sexuales infantiles son indicativas de posibles abusos sexuales y en rechazar por lo general que estas conductas puedan constituir una evidencia de ello. A pesar de este positivo consenso, creemos que la comunidad científica y profesional debe esforzarse por establecer indicadores sexuales de abuso que sean funcionales y al mismo tiempo no contribuyan a generar sospechas injustificadas, tal como advierte el propio Friedrich en el 2003. La literatura que asocia las conductas sexuales infantiles a la posible vivencia de abusos corre el riesgo de eclipsar la naturaleza positiva y diversa de la mayoría de estas manifestaciones sexuales. Algunos de los indicadores propuestos, además, dejan mucho espacio a la interpretación subjetiva. Cuando una conducta sexual es excesiva, prematura o impropia, ante estas dificultades, como ya señaló López en el 2005, creemos que lo recomendable es plantearse la posibilidad de que algunas conductas sexuales pueden indicar abusos, descartar otras explicaciones más razonables de su presencia e investigar con profundidad los casos que generan mayor sospecha, evitando extraer conclusiones precipitadas o insuficientemente contrastadas. Muchísimas gracias por atender esta lectura. Es preponderante, como lo podemos ver, que los profesionales que atienden este tipo de caso se mantengan con lecturas como esto y se acerquen a la literatura de estas investigaciones tan importantes como lo son lo que acabamos de escuchar. Yo soy Victoria Libertad y si tú has sufrido algún tipo de abuso sexual, quiero decirte que no estás sola. Encuéntranme en mis redes sociales www.victorialibertad.com. Soy educadora emocional, soy terapeuta certificada en codependencia, autoestima, escritora, pero sobre todo soy aliada en crisis en el adolescente, especialista con mujeres y por supuesto estoy aquí para ayudarte, para escucharte y acompañarte en esta formación hacia tu bienestar emocional. Gracias por atender. Si te gustó, suscríbete
danos like. Nos vemos en la próxima lectura.